Ante una situación de emergencia en un lugar de trabajo, como pueda ser la necesidad de una evacuación, o que suene una alarma, o que haya cualquier incidencia, hay algo que es bastante básico para que todo funcione bien, y es que todas las personas que trabajan en ese lugar sepan qué es lo que tienen que hacer ante una situación de emergencia. Incluso si en el lugar hay bastante afluencia de personas que no trabajan allí, el hecho de que las personas que sí que trabajan allí sepan lo que tienen que hacer ya es suficientemente interesante, porque van a poder ayudar a todas las demás. Las que estén de visita van a poder seguir a las personas que trabajan en el lugar que estamos tratando para tener una mayor seguridad de toda la gente que esté, tanto los que trabajan como los que no. Vamos a hablar de ello en este episodio del podcast. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y la gestión de los lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, pues estábamos hablando de cuando hay una emergencia en un lugar de trabajo. Efectivamente, hay toda una parte de instalaciones que hay que cuidar. Tiene que haber unos dispositivos de alarma, sean automáticos o sean manuales, y tiene que haber una señalización, una señalítica que vaya guiando a las personas por donde tienen que salir. Tiene que haber una iluminación de emergencia para que, en caso, por ejemplo, de un incendio en el que la instalación eléctrica se apague, tiene que haber una iluminación de emergencia que mantenga no solamente un balizamiento de los pasillos y de los lugares hacia donde se tiene que circular, sino también un mínimo de iluminación ambiental para que las personas no se vayan tropezando con las mesas, con las sillas, con los armarios. Tienen que ver por dónde van. No es solamente que haya una lucecita testimonial indicando dónde está la puerta de salida. No, tiene que haber algo más de iluminación. Todo esto normalmente te lo vas a encontrar normado. Estés donde estés, habrá una normativa que te diga pues un mínimo de tantos luxes, un mínimo de que los aparatos autónomos de emergencia duren tanto tiempo, tengan tanta potencia, etc. Te vas a encontrar también algo de normativa referente a cómo tienen que ser las señales, tendrán que ser fotoluminescentes, tendrán que tener un cierto tamaño, tendrán una iconografía que sea reconocible, y para eso pues se utiliza la norma, y la norma marca cuáles son los símbolos que se utilizan para que todo el mundo pueda entender cuando vea una señal, pueda entenderla, pueda identificar dónde está el extintor, dónde está la boca de incendios, dónde está la salida de emergencia, hacia dónde tiene que girar en cada uno de los casos. Bueno, todo lo que se refiera a esa situación de emergencia. Pero estamos hablando, claro, del momento de la emergencia. Antes del momento de la emergencia, por ejemplo, ayuda mucho tener unos planos de evacuación repartidos por el lugar de trabajo. Esos planos, evidentemente, también tendrán que funcionar durante la evacuación. Tendrán que estar impresos sobre papel fotoluminescente, o bien tendrán que tener una luminaria de emergencia que los ilumine completamente para que sean perfectamente legibles en un momento en el que no haya tanta luz ambiental y haya que encontrar la salida más cercana. Estos planos generalmente son mucho más útiles, por ejemplo, en un hotel, donde en cada habitación hay un plano de usted está aquí y para salir tendría que salir por aquí o por allí. En un lugar de trabajo, la utilidad de estos planos es más previa a la emergencia que durante la emergencia. ¿Por qué? Porque las personas tienen que aprenderse dónde están las salidas de emergencia en caso de tener que salir corriendo por lo que sea, en la situación o por la circunstancia que te puedas imaginar, la que tú quieras, un incendio, una inundación, movimiento de tierra, lo que sea. Claro, en ese momento hay poco tiempo para pensar y normalmente lo que hay es, de manera lógica, mucho nerviosismo. Es el motivo, por ejemplo, por el cual las puertas de los lugares de trabajo tienen que abrir hacia afuera, de manera normal, siempre que se pueda, tienen que abrir hacia afuera. Porque si no, el primero que llega a abrir la puerta, si tiene que pararse y dar un pasito hacia atrás para abrirla, los que vienen detrás corriendo lo van a aplastar, porque en ese momento hay mucho nerviosismo. También depende del caudal de personas previsto para cada una de las puertas, lo que haya detrás de esa puerta. La normativa establece una serie de supuestos bajo los cuales abrirá hacia afuera y otros bajo los cuales abrirá hacia adentro.
Del mismo modo, siempre tienes que poder salir. No puede ser que esté cerrada con llave por fuera y no se pueda abrir la puerta. Las cerraduras son antipánico. No solamente las barras son antipánico, sino también las cerraduras, y eso lo que significa es que aunque alguien por fuera haya echado la llave, desde dentro se pueda salir, aunque luego no se pueda volver a entrar. Pero sí que desde dentro se tiene que poder salir aunque no tengas llave, porque en una situación de emergencia, a quien le pille dentro de la oficina y tenga que evacuar, tendrá que salir de una manera lo más normal posible. Y eso es por la puerta. La puerta principal siempre es considerada la primera vía de evacuación. Del mismo modo, se limita la distancia de los recorridos que tienen que hacer las personas en caso de tener una emergencia para salir de la oficina. Y se dimensionan los anchos de los pasillos. No puedes tener una longitud de evacuación más allá de los metros que se marquen en función del número de salidas que tenga la oficina o la fábrica o la clínica o el colegio o lo que sea. También si tiene una extinción automática de incendios o no, puede influir sobre la distancia máxima permitida. El ancho de los pasillos depende del aforo, depende del lugar en el que estés, depende de la accesibilidad también, depende de muchas cosas. Pero lo que también tiene que ocurrir es que las personas sepan qué tienen que hacer. Te pongo un ejemplo a lo mejor muy básico, pero en general, en caso de emergencia, los ascensores no se deben utilizar, salvo que el plan de evacuación diga lo contrario. Pero normalmente los ascensores no están protegidos ante incendio y como durante un incendio normalmente la electricidad se ve interrumpida, puede ser que los ascensores se queden parados donde estén. Normalmente los ascensores tienen un sistema precisamente de protección que lo que hace es que en caso de que se vaya el suministro eléctrico o que se detecte un incendio, se pare en el rellano más próximo que detecte. Entonces, si te pilla entre el cuarto y el quinto piso, pues a lo mejor te para en el cuarto o en el quinto, pero si ibas al octavo no te va a llevar al octavo, se va a parar donde esté. Eso, algunos ascensores, otros se pueden quedar directamente parados. Efectivamente, hay ascensores que están preparados, son resistentes a incendio y que pueden utilizarse en caso de una emergencia que se refiera a un incendio. Si no es un incendio y es otra cosa, pues a lo mejor no es indicado tampoco. Para esto, para saber lo que se tiene que hacer y que no sea algo pues que en un momento de pánico pues todo el mundo se meta en el ascensor y de repente un ascensor que era para 3 personas se metan 10 y lo mismo el ascensor pues se vaya para abajo con las 10 personas, para evitar esto, las personas tienen que estar entrenadas. Entonces para eso existen los simulacros y existen las formaciones. Y ahí es cuando se explica a las personas cómo se tienen que interpretar los medios que están a su disposición y cómo se tiene que actuar en el caso de la emergencia. Siempre se piensa en un incendio como algo estándar de una emergencia, pero bueno, puede haber otras. Puede haber una inundación, puede haber un terremoto, puede haber 1000 cosas que son fortuitas o que por lo menos son inesperadas y que hacen que de repente pues, las personas tengan que salir del lugar de trabajo lo más rápido posible. En el caso de estar en una torre, pues el plan de emergencia establece, por ejemplo, y es algo del comportamiento de las personas, cuáles son las plantas que tienen preferencia para ocupar la escalera. Si tú tienes una torre, esa torre tiene una escalera, o tiene 2 escaleras, o tiene 3 escaleras, en función de cómo sea la morfología de esa torre y de cómo lo marque la normativa, pero sí que va a haber varios lugares de trabajo dentro del mismo edificio, varias plantas, varias oficinas que van a tener que salir en evacuación por la misma escalera. Y se tendrá que establecer un orden de quiénes son los que empiezan. ¿Empiezan primero los de la última planta y luego van bajando los de las plantas que están debajo? ¿O hasta que no hayan salido los de las plantas bajas no van saliendo los de arriba? Se establece para que no todo el mundo salga de repente a la escalera y entonces ya no salga nadie. Ya se quede todo atorado y sea mucho más difícil, ¿no? La evacuación tiene que ser lo más fluida y rápida que sea posible. Y en esto el comportamiento de las personas es clave. No vale de nada que haya muchas señales indicativas si luego no se siguen. No vale de nada que haya unas directrices a la hora de la utilización de las escaleras y demás si luego no se siguen. Y pueden no seguirse por pura irresponsabilidad, porque luego llegado el momento pues haya pánico y ya se olvide todo, o puede ser que simplemente que no se sepa, que no se haya recibido esa formación. Entonces esta formación de cuál es el comportamiento en caso de emergencia es básica.
Y no solamente en un caso de emergencia por evacuación. Imagínate, por ejemplo, que hay un accidente en la oficina. Las personas que están alrededor tienen que saber qué hacer. No se trata solo de que, no sé, si alguien tiene un accidente, pues se cae, se da un golpe con una mesa, o yo qué sé, o utilizando una máquina tiene un accidente. Las personas que están alrededor tienen que saber lo inmediato que deben hacer. Evidentemente, luego habrá un servicio médico, habrá un centro de salud cercano, todo el mundo tendrá que saber cuál es el centro de salud más cercano al que tienen que evacuar a una persona que haya tenido un accidente, pero también tienen que tener unas nociones de qué es lo primero que se tiene que hacer. Por ejemplo, si alguien está utilizando una cierta maquinaria y yo qué sé, pues se le queda atrapado el brazo dentro de esa maquinaria, pues en una máquina, pues las personas que están alrededor tienen que saber, pues por ejemplo, cómo parar esa máquina en el caso de que la máquina no se pare sola. Y tendrán que saber de una manera más o menos inmediata si lo que tienen que hacer es pues intentar sacar el brazo de la máquina o si es mejor dejarle ahí hasta que se pueda desmontar una parte de la máquina y más, porque a lo mejor si tiras es peor. ¿Sabes? Es como el tema de los accidentes de tráfico. ¿Es mejor la persona que está accidentada, si está dentro del coche, sacarla del coche o esperar a que llegue el servicio de emergencias y lo saquen ellos? Pues en este caso ocurre lo mismo. Hay que saber, oye, pues ante una incidencia con esta máquina, pues se actúa de esta manera de forma inmediata. Y luego ya vendrán las acciones médicas que se tengan que tomar y demás, ¿no? Eso es una cuestión de formación de las personas. No se trata tanto a lo mejor de tener unas titulaciones en riesgos laborales y cuestiones así, pero claro, siempre se piensa en los riesgos laborales como los que están asociados a la propia actividad. Es decir, se entiende muy rápidamente que personas que trabajan en una obra tienen unos riesgos más elevados que las personas que trabajan en una oficina. En una oficina uno piensa que los accidentes que puedas tener pues es que te hagas una rasgadura con el borde de un papel, que te tropieces con una mesa y te vayas con un moratón en la espinilla, o pues yo qué sé, que te caiga un café que caliente encima y te quemes. Cosas así. Mientras que en una obra, pues oye, pues te puedes caer en un andamio, te puede caer un ladrillo en la cabeza o pueden pasar un montón de cosas que el daño puede ser muchísimo más elevado. Y de hecho, las estadísticas son terribles. Pero terribles. Es algo de lo que normalmente no se habla, no suele salir en las noticias, de vez en cuando se cuenta algo, pero cuando se miran las estadísticas que ofrecen los organismos competentes, es para caerse de espaldas en el sitio y decir, caramba, pero ¿esto qué es? Que estamos en 2024 y que todavía haya esta cantidad de defunciones en las obras de construcción. Es algo que parece inverosímil y ocurre en todas partes, ¿eh? O sea, son cifras elevadísimas y no te creas que en situaciones de lugares muy alejados, no, las estadísticas son muchísimo más elevadas de lo que parece, porque a nivel informativo no se suele hablar de ello y parece que lo que no sale por televisión o en los periódicos parece que no esté pasando, pero sí, está pasando. Mientras que en una oficina no ocurre esto, pero puede haber situaciones, pues, te digo, pues una persona de repente se tropieza en una misma oficina, se tropieza, se resbala, se cae al suelo, se da con la cabeza en la pared y se queda desmayada. Pues, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Sabes? Las personas que están alrededor, pues yo qué sé, alguien de repente, pues, ya te digo, le pasa algo, en el comedor se atraganta, pues ¿qué hay que hacer con esa persona en ese momento? De manera inmediata, porque a lo mejor no se puede esperar. Una persona que se atraganta no puede esperar a que lo lleves a un centro de salud o a que venga un sanitario. Pues alguien que se está comiendo una aceituna y se atraganta con el hueso de la aceituna, pues hay que quitar el hueso de la aceituna de manera inmediata. No sea que, o sea, es que es cuestión de segundos. Si no, esa persona se te puede ahogar y se te puede morir con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un restaurante o en un bar es bastante lógico que todas las personas que trabajen en el bar, desde los camareros hasta los cocineros, todas las personas que estén en ese bar, sepan realizar las maniobras necesarias para que cuando alguien se atragante,
puedan quitar ese atasco o sea, puedan hacer que ese hueso de aceituna o esa patata frita o lo que tenga en la garganta, ese hueso de pollo, cualquier cosa, pues que se lo sepan hacer una maniobra Heimlich o sepan hacer todo lo necesario para que esa persona no se les muera allí por una incidencia, digamos, absurda de un atragantamiento normal y corriente. Parece lógico, ¿no? Ahora piénsalo. Si has trabajado de camarero alguna vez, ¿a ti te formaron en ese sentido? Cuando ibas a trabajar, ¿alguien te enseñó cómo evitar o solucionar un atragantamiento de algún cliente? Si lo hicieron, bien. Si no lo hicieron, pues no tan bien. Y si no lo hicieron, si no te lo enseñaron a ti, ¿había alguien en el local de manera permanente para que si pasa algo pudiera echar una mano? Alguien en un restaurante de repente, pues lo mismo. Se tropieza con una silla, se cae al suelo, se da con una mesa, se da con un golpe en la cabeza al caerse, con una mesa, con una silla, con el propio suelo. Se sabe qué hacer de manera inmediata. Tiene que saberse qué hacer. En un gimnasio se entiende que las personas que están ahí ayudando a todo el mundo que está en el gimnasio, monitores, etcétera, a pesar de que el gimnasio tenga un servicio médico, por un lado, los monitores del gimnasio tienen que establecer un programa de ejercicios que se supone que es personalizado para cada una de las personas que llevan. Entonces no deberían llevar más allá del límite necesario, pues a lo mejor a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a la persona que esté, digamos, en ese momento entrenando. Pero además, si pasa algo, si a alguien, pues yo qué sé, le cae una pesa en el pie, o se queda atrapado en una máquina, alguien que está intentando levantar un peso pues excesivo, generalmente, por ejemplo, si está utilizando una máquina, un banco, para levantar, hacer un press de banca o lo que sea, normalmente pues hay un spotter, hay alguien, hay un colaborador que está ahí al lado suyo velando porque si se queda atrapado, si no puede hacer esa repetición y se queda ahí con la barra encima, pues que se le pueda quitar y que no se ahogue. Pero puede pasar, pues yo qué sé, que le fallen las fuerzas o que tenga en ese momento una lesión y pues de repente pues haya que ayudar. Bueno, pues de la misma manera que durante el ejercicio ocurre, pues imagínate que esa persona, por lo que sea, pues tiene un desvanecimiento, tiene una bajada de energía o tiene un problema a lo mejor respiratorio o cardíaco, pues se le tiene que poder dar un primer auxilio de una manera inmediata. Entonces, estos locales tienen que tener una ayuda. Porque puede ocurrir. Yo qué sé, pues en cualquier lugar de trabajo. Piensa, pues hemos hablado de una fábrica, un gimnasio, no sé, un hotel, tiene que tener alguien en el sentido que se encargue de que si hay una emergencia de este sentido sanitaria y demás, que se pueda atender, aunque luego, o sea, de una manera inmediata, aunque luego haya una ambulancia que te lleve a un centro de salud o lo que sea. En cualquier lugar de trabajo. Entonces, la seguridad de las personas que están alrededor tiene mucho que ver con la seguridad de las personas que a su vez están a su alrededor. Es decir, unos cuidan de otros. Si tú te atragantas con una aceituna, el de al lado debería poder solucionar el problema. Y si el de al lado se atraganta con una aceituna, tú deberías poder saber solucionar el problema. De tal manera que un hueso de aceituna no sea un problema gravísimo. Por ejemplo, en un bar, en un restaurante o en el propio comedor de una oficina o de un gimnasio o de una fábrica. Hay situaciones que son, para las personas que no trabajan allí, incluso difíciles de imaginar. Pero, por ejemplo, en una fábrica puede haber la circunstancia de que haya máquinas que a lo mejor pues, puedan llegar a cortar un dedo a una persona. Entonces, si una máquina le corta un dedo a una persona, ¿cómo hay que actuar? Hay protocolos, para decir, pues yo qué sé, que el dedo, incluso el dedo cortado, pues hay que conservarlo para ver si se le puede volver a coser o no. O directamente, pues eso ya se desecha. Bueno, pues es sorprendente, pero si has tenido ocasión de trabajar en el ámbito industrial, verás que hay protocolos para este tipo de casos. Y que hay situaciones en las que dices, pero caramba, pues esto pues no se te había ocurrido. Pues sí, la experiencia en la actividad marca una normativa y unos protocolos, aunque no sean normativos, que hacen que el lugar de trabajo sea algo más seguro. Fíjate que hay situaciones que son también del comportamiento de las personas que parece que no tienen importancia, pero que la pueden acabar teniendo.
no sé si has estado alguna vez cuando has hecho un recorrido por una fábrica precisamente, o incluso por un edificio de oficinas, que cuando vas bajando las escaleras hay unos cartelitos que te dicen que obligatoriamente te agarres a la barandilla. Que no bajes por la escalera con las manos en los bolsillos o con las dos manos ocupadas. Que tienes que ir con la mano en el pasamanos, en la barandilla. Y, claro, todo el mundo tiende a pensar, bueno, pues no me hace falta. O sea, yo subo y bajo las escaleras sin ningún problema. Bueno, pues el hecho de que te obliguen a agarrarte a la barandilla lo que hace es disminuir la cantidad de accidentes. Porque efectivamente la mayoría de las personas sube la mayoría de las veces sin agarrarse y no pasa nada, pero a lo mejor pues han detectado, hay una estadística y pues ha habido no sé cuántos tropiezos y alguien que se tropieza a una escalera y se cae 5 escalones para abajo puede tener un golpe en la columna vertebral o en el esternón o en la cabeza o en el cuello o en la pierna, me da igual. Y dices, oye, pues si todo el mundo tiene que ir agarrado al pasamanos, en caso de que se tropiece, no se va a caer. Es un susto, pero no se cae. En el ámbito industrial es muy habitual que hay unos cartelitos generalmente amarillos marcando dónde tienes que sujetarte al pasamanos y que de ahí siempre todas las personas tienen que ir sujetas al pasamanos y quien no lo vaya tiene una sanción interna. Si pasa alguien de supervisión por allí y ve que hay una persona que está subiendo y bajando la escalera sin agarrarse al pasamanos, le sancionan. Y dices, ¿es exagerado? No. No, porque cuando se ha llegado a esta situación es porque se ha detectado que esa escalera, o que las escaleras en general, sobre todo en ámbito industrial, son causa o son lugares donde se produce toda una serie de accidentes y que esos accidentes, la mejor manera de evitarlos es sujetarse al pasamanos. Pues ya está, aunque te parezca que vas caminando de manera normal, te obligan a sujetarte al pasamanos. Bueno, pues ya está. Es algo del comportamiento. La escalera es la misma. La única diferencia es que una persona o se sujeta al pasamanos o no. Simplemente con su mano, sin arnés. No estoy hablando de situaciones ya en las que haya necesidad de tener una línea de vida, de sujetarse con un arnés, etc. Simplemente una escalera. Y en edificios de oficinas verás que también hay sitios donde vas que te vas a encontrar esta señalización, esta obligación de sujetarte al pasamanos. Algo del comportamiento de las personas, como te digo. Por ejemplo, las personas que van a montar en un barco durante un cierto tiempo, de las primeras cosas que se hace, aunque sea un barco vacacional, es hacer un simulacro de incendio para que los huéspedes de ese barco, un simulacro de evacuación, más que de incendios, para que en caso de tener que salir corriendo, pues sepan dónde están los puntos de evacuación, los puntos de encuentro, donde ya la tripulación les va a explicar los pormenores en el sentido de, oye, pues si hay que hacer cualquier cuestión, de ir subiéndose en algún tipo de embarcación auxiliar o lo que sea, pues ya la tripulación se va a encargar de descolgar esas embarcaciones auxiliares, etcétera. Eso no lo va a hacer, digamos, la gente que está en el barco desde hace un día o desde hace 2 horas o desde hace una semana, pero sí que se les indica desde el primer momento a qué lugares dentro de ese barco tienen que ir para recibir esa ayuda por parte de la tripulación. O sea, es constante en la preocupación que se tiene que tener por todo esto. Incluso hay lugares, sobre todo en países anglosajones, donde cuando se asiste a un evento se pide una serie de datos que puedan ser importantes. Por ejemplo, si se tiene alergia a algún medicamento o lo que sea, porque se piensa que, oye, pues estás allí atendiendo una conferencia, de repente, pues yo qué sé, te da algún tipo de problema y alguien allí coge un botiquín y a lo mejor pues te dan una pastilla o te inyectan algo que pues eres alérgico. Y entonces pues te piden el dato de, oye, pues tienes alergia a algún medicamento, tal. Y de, pues si voy a una conferencia allí a escuchar una charla, ¿qué problema voy a tener? Bueno, pero en caso de que lo tengas, van a tener esa seguridad. Y sobre todo la vas a tener tú. Más allá de que ellos a lo mejor lo hagan por un tema legal, normativo, por evitar denuncias, por evitar problemas legales, pues el mayor interesado eres tú. De que si tienes ahí un problema o te desmayas o lo que sea, pues para reanimarte no te vayan a hacer algo que te sea más perjudicial. Y para eso necesitan información. Como ves, es algo del comportamiento de las personas. Y el comportamiento de las personas, como siempre, va muy unido al comportamiento general de las personas. Es decir, es muy difícil que si en una escalera nadie se agarra a la barandilla,
pues haya alguien que llegue y se agarre a la barandilla. Ahora bien, si en ese lugar de trabajo, si en esa fábrica, si en ese edificio de oficinas, alguien llega, se pone a bajar o a subir las escaleras y ve que todo el mundo está agarrado a la barandilla, si no se agarra, destaca. Y entonces va a ser muy fácil decir, oye, ¿por qué no te agarras tú a la barandilla? ¿Por qué no cumples tú con esta directriz de seguridad? Y entonces, ante el comportamiento general, esa persona, lo más normal, lo más probable es que también se agarre a la barandilla y se disminuya el número de accidentes. No sé qué experiencia tienes. Si quieres aportarla, pues ya sabes, lo más interesante en este podcast siempre son vuestros comentarios. Los esperamos y nos escuchamos en el próximo episodio.